el TP de hoy se llama mapa geológico, y entonces los mapas geológicos representan la intersección de los elementos geológicos con la superficie de la Tierra. Y esos, entonces, un mapa geológico generalmente usa como base los mapas topográficos que vimos en las primeras clases, pero también, o sea que los mapas topográficos tienen las coordenadas, la escala, el tipo de representación, nos representa también, tiene una representación de alturas, nos da los nombres de las diferentes partes de los ríos, que se llama toponimia. Realmente nosotros referimos todas las cosas a esa toponimia, pero acá hago un parate. Los mapas geológicos generalmente también pueden usar, podemos hacerlo con fotografías aéreas o con imágenes satelitales. Entonces, este año voy a usar imagen satelital para mostrarle cómo se van marcando diferentes elementos del mapa geológico. Entonces, y los elementos geológicos que se usan cuando... Bueno, acá tenemos... Esto lo voy a pasar rápido porque esto voy a cambiarlo. Entonces, puede haber diferentes tipos de mapas geológicos. Entonces, depende qué uno de lo que esté investigando. Hay mapas geológicos de litología, mapas geológicos cronoestratigráficos, de suelos, de riesgos, pero a lo mejor la toma de datos es distinta, pero el trabajo de campo y de gabinete comparten. Y entonces acá estarían en este esquemita que es bastante lindo, cómo se inicia el trabajo geológico, ¿no? Para la elaboración de un mapa geológico. Entonces, y en un mapa geológico, entonces, lo que se representa en ese, Recording in progress. Entonces, los elementos geológicos generalmente son cuerpos de roca tridimensionales que tienen alguna característica. Los sedimentarios, por lo general, se hace una simplificación y se los toma tabular. Entonces, cuando los cuerpos esos de roca se intersectan con la superficie topográfica, generan una superficie. Que nosotros, sin que yo lo diga, hablábamos de superficie de afloramiento. Entonces, esto es un cuerpo de roca y no es una capa, ¿no? Y es un cuerpo tridimensional que tiene un volumen, involucra a lo mejor cientos de metros. Pero también hay elementos geológicos que son planares, como las discordancias, como los contactos, y como las fallas, por ejemplo. Entonces esos elementos planares, cuando se produce la intersección con la superficie, ¿no? Y la superficie uno la puede considerar como un mapa. Entonces eso genera rasgos lineares. Y bueno, hasta ahí, vamos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, los mapas geológicos, entonces, lo que se representan son, nosotros vamos a hacer hincapié en los litológicos, ¿no? Que se llaman mapas litoestratigráficos. Entonces, los cuerpos, vamos a hacer hincapié en la litología. Y después, bueno, cuando ustedes vayan avanzando, a lo mejor hacen otro tipo de mapa. Entonces, lo que se representa en estos mapas, entonces, las cosas más importantes son la litología. Entonces, pero para representar la litología de los cuerpos de roca, nosotros, la base de esa unidad o cuerpo de roca separa distintas cosas. Entonces lo que se representan en los mapas geológicos son solamente los contactos, no se representa otra cosa. O sea que nuestro trabajo se va a
se va, ¿cómo le puedo decir? Concluir solamente en los contactos, que tal vez sean las cosas más importantes, o sea, los contactos de base, de techo, fallas, discordancias. Entonces, y a vuelta que nosotros tenemos una superficie de esas ya definida, ¿no?, por la intersección de ese elemento estructural, esa superficie generalmente, de acuerdo a la litología que tenga, se le coloca una trama, todo eso, y un determinado color, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace un mapa geológico, acá, en este mapa que está acá, que es para simplemente una síntesis, ¿no?, para mostrarle qué hay en un mapa geológico, entonces la parte central es el mapa geológico en sí. Y ustedes van a ver una serie de líneas que van separando los cuerpos de roca, esos serían los contactos. Y a veces los cuerpos de roca, como decía, se pueden representar por la trama, pero también por el color, que no está definiendo la edad de ese cuerpo de roca. Y los mapas geológicos, por ejemplo, cuando uno hace, nos tienen que permitir ver los cuerpos de roca en 3 dimensiones. Y para hacer eso nosotros hacemos las secciones geológicas transversales, en las que los datos de superficie del mapa geológico pueden ser extrapolados a profundidad usando algún método, alguna cosa. Y también cuando uno prolonga los cuerpos eso en profundidad, también se puede basarse en información de sísmica, de perforaciones, de trabajos mineros, distintas cosas que nos pueden aportar. Entonces, como son cuerpos tridimensionales, nosotros esbozamos cómo esos cuerpos de roca estarían por debajo de la superficie. Y acá no se hizo, ¿no? Acá falta una cosita. Estos cuerpos de roca ahora están erosionados, pero también uno hace una proyección por el aire para ver cómo era la forma de esos cuerpos antes que la erosión nos deje los afloramientos actuales. Entonces, acá en este mapa hay 2, por ejemplo. Y los mapas geológicos también son acompañados por esta columna que está a la izquierda, que es una columna cronoestratigráfica. Y ahí están ordenados todos los cuerpos de rocas en forma de una secuencia, ubicándose en la base los más antiguos y en la parte superior los modernos. Y esos cuerpos de roca, por ejemplo, a veces se usan en escala para ir representando el espesor que tienen los distintos cuerpos de roca, y se usa a veces también la trama de la litología para, se trama cada una de estos rectángulos que representan los cuerpos de roca, y también se los puede pintar con color. Y a esto se suele acompañar generalmente con una descripción de la litología, todo eso, y a la izquierda de estos cuerpos de roca se puede colocar una escala cronológica, ¿no?, de lo diferente. Y también se pueden hacer mapas de síntesis regionales, por ejemplo, de la tectónica o de otra cosa. Entonces, y eso es con respecto a que los mapas geológicos nos permiten a nosotros ver cómo se disponen tridimensionalmente los cuerpos de roca, pero los mapas geológicos también nos permiten a nosotros hacer estudios temporales, entonces hacer una historia geológica de cómo fue la secuencia de deposición o de formación de las distintas cosas que están en el mapa geológico. Entonces, la información geológica, por ejemplo, podemos decir que se estructura de 3 formas, de 3 formas, ¿no? Y entonces, la información geológica es la litología de la que yo estuve hablando, después viene la edad y las estructuras. Entonces, para representar la litología de los cuerpos de roca, se usan unas tramas que son aceptadas universalmente, pero no obstante, siempre los mapas geológicos van acompañados acá con esta parte de una leyenda, en la cual se hace una correspondencia entre los elementos, la simbología, la trama y los colores que se utilizan para representar los diferentes elementos geológicos. Entonces,
Eh, y a pesar que la litología tiene algunas tramas que son universales, siempre se coloca esto porque depende de la antigüedad del mapa. Entonces, hay litologías a lo mejor que en otra oportunidad la usaron una trama distinta. Entonces, para evitar confusiones siempre usamos una leyenda. Y la idea de la roca generalmente se utiliza esta carta cronoestratigráfica que ustedes la están usando en paleontología. Y entonces, en esta carta cronoestratigráfica, los diferentes periodos están presentados con colores, en los cuales también varía la tonalidad de los colores. Entonces, de acuerdo a la edad de los cuerpos de roca, se utilizan los colores y las tonalidades. Por ejemplo, los materiales cuaternarios acá creo que se representan con tonos de grises. Nosotros vamos a dejarlo a esto sin pintar. Y después tenemos los pleitocenos, por ejemplo, el neógeno se pinta de amarillo y el paleógeno de naranja. Y así tenemos todo, el Cenozoico de verde, el Jurásico de azul. Entonces, de acuerdo a la edad de la roca, nosotros encima de la trama lo podemos colorear. Entonces, y ahora, en cuanto a los elementos geológicos, lo más importante de los contextos geológicos son los elementos geológicos. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié y hay que enfocarse en esto, solamente en los contactos litológicos. Las otras cosas le aportan información al mapa, pero los contactos litológicos, por ejemplo, hay de tres tipos de contactos. Los contactos litológicos que son concordantes, los contactos que son discordantes y los contactos tectónicos. Los contactos, y también otra cosa que se utiliza, bueno, pero esto es ya, nosotros tenemos que enfocarnos primero en nuestro trabajo, en esto, en los contactos. Después le podemos agregar orientación de los contactos, si hay elementos, pliegues, fallas, también se lo van dibujando, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un mapa geológico y si ustedes ven, acá se aprecian bien los contactos litológicos que separan distintas unidades de roca. Y hay tramas, y las tramas, por ejemplo, están representando litologías de esos cuerpos de roca. Y las tramas en los mapas geológicos se disponen así como uno la dibuja en la leyenda. Y no acompaña generalmente, no es paralela a los contactos. Entonces, de esa manera se dibujan. Y los contactos, por ejemplo, hay contactos que son concordantes. ¿Y qué quiere decir concordante? Quiere decir que las rocas que están por abajo del contacto, las rocas sedimentarias, los planos de estratificación, y de las rocas que están por abajo del contacto y de las que están por encima, son paralelas. La estratificación es paralela. Y además implica que la roca se ha depositado en forma continua, casi que no hay interrupciones temporales entre un cuerpo de roca y otro. Acá donde yo tengo el cursor tenemos un cuerpo de roca, 2, 3 y un cuarto. Entonces, quiere decir que se han ido depositando de manera continua y estos son los contactos que separan los distintos cuerpos de roca. Entonces, y en este caso estos cuerpos de roca están con poco gusamiento. Y están cubriendo unos cuerpos que tienen una deformación un poco compleja, o sea, que sufrieron una deformación, en cambio estos que están acá encima no sufrieron una deformación. Entonces, después viene el contacto que se llama discordante. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de contactos discordantes. Entonces, en este caso, el contacto que es discordante va tapando las cosas que están por abajo de ese contacto. Y después, acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo ígneo que está representado. Ese también ese es otro tipo de contacto. Y
Y después otro tipo de contacto que tenemos, ustedes van a ver que las rocas estas que están por abajo, la más antigua, están generalmente fracturadas. Hay una serie de líneas que son contactos tectónicos. Entonces, los contactos se representan con líneas, con una serie de líneas. Contactos concordantes, como esto, se representan con una línea, algunos dicen una línea de puntos, ¿no? O de trazos cortos. Los contactos discordantes, como este, que donde va el cursor moviéndose, se representan con una línea de trazo entrecortado, no es continuo. Y los contactos tectónicos se representan por medio de una línea continua y de mayor grosor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos estos contactos, el J, todos los J que están acá, son contactos concordantes. Cuando quiere decir que las rocas que se depositan, perdón, acá son concordantes, ¿no? El JRD y el JRC. Entonces quiere decir que las rocas que están por abajo, los planos de estratificación de las rocas que están por abajo y las que están por encima son paralelos. Entonces, y todas estas rocas fueron depositadas en forma continua en el tiempo. Y este, por ejemplo, es un contacto discordante. Acá lo presentaron como una línea ondulada. Y ese contacto discordante quiere, las rocas, vendría a ser acá hay una diferencia de ángulo de 10 a 30, entonces este sería un contacto discordante angular, pero de bajo ángulo. Y en esta parte, por ejemplo, tenemos un contacto discordante entre estas rocas que usan hacia el sureste y estas que usan hacia el noroeste con distinto ángulo. Entonces acá hay rocas que tienen distinta orientación, distintos datos de orientación. En cambio acá, si bien los datos de buzamiento son distintos, la orientación también de las rocas estas son parecidas. Entonces, acá como que no hay cambio de ángulo, ¿no? Al menos paralelo al rumbo. Si hay cambio de ángulo siguiendo el buzamiento. Y después están las rocas ígneas, por ejemplo, como es este. Entonces esto, nosotros únicamente nos damos cuenta que esta es una roca ígnea porque acá en la leyenda está diciendo que es un silo de un capa. Entonces se introduce paralelo a la estratificación de la roca sedimentaria. Y acá tenemos un dique que corta o atraviesa todo. Y quiere decir que este dique es un contacto discordante, pero es un contacto geométrico, ¿no? Posterior a todas las cosas. Y después de acá tenemos un contacto intrusivo. Depende, el contacto intrusivo cuando son cuerpos grandes, como los batolitos, los vectores, es un contacto irregular. Y entonces acá tenemos un pedacito también de, quizás sea el mismo este cuerpo, nada más que esto está acá tapado por, o sea que se intruyó, pero esto quedó como un cuerpo como una cúpula de este mismo cuerpo, ¿no? Entonces, y acá tenemos los contactos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un contacto por falla que está acá, y el contacto por falla, ¿cómo nos damos cuenta? Porque nos desplazan los contactos. Y estos que están acá serían contactos concordantes. Cuando son contactos concordantes, un solo dato de orientación vale para todos los cuerpos. Y lo mismo para esto. Y acá no hay indicio de cómo es la falla. Y también una falla, por ejemplo, uno ve que los contactos de las rocas vienen y se truncan contra la falla o cambian repentinamente de orientación. Entonces, eso nos está indicando la presencia de una falla. Entonces, con la falla siempre los contactos tectónicos con líneas más gruesas y los contactos concordantes con líneas de trazos pequeñitos o de punto, dice, pero para hacer puntito acá, bueno, no volver mono. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de línea y cómo varía una línea
con respecto a la otra para representar los diferentes tipos de contactos. Los contactos concordantes con una trama más corta y con una trama más gruesa, tal vez acá les podríamos dar con mayor grosor, y este con una línea continua, con un contacto para un tectónico. Entonces, acá por ejemplo tenemos un mapa geológico donde hay 3 cuerpos de roca, A, B y C. Entonces, esos 3 cuerpos de roca, esta línea que separa los diferentes cuerpos de roca es un contacto concordante. Entonces, en un contacto concordante, ¿sí? Un contacto tectónico es una falla. O sea que, que rompe un cuerpo de roca. Un cuerpo de roca es un objeto tridimensional, entonces lo rompe. Y eso es un contacto tectónico. Acá, por ejemplo, no hay, bueno, en este hay algunas rupturas, ¿ven? Entonces, ese sería un contacto tectónico, te desplaza los cuerpos de roca, ahí donde está el cursor, lo va desplazando, ¿ves? Entonces, un contacto tectónico es una fractura que se produce en un volumen de roca y en las cuales hay desplazamiento. La diaclasa también es una fractura, pero no tiene desplazamiento. Estos contactos tectónicos tienen desplazamiento paralelo a la superficie. Entonces, los contactos, este es un contacto concordante. Entonces, un valor de inclinación vale para todo. Ya hicimos algunos ejercicios de práctica. Y este sería también un contacto, serían contactos concordantes, pero acá hay un cuerpo niño que se inyectó, bueno, que hay una intrusión de un cuerpo niño que sería un dique, entonces eso sería un contacto discordante geométrico, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos hacia la izquierda del mapa tenemos A, B y C, pero acá hay un contacto que es discordante, y este es un contacto concordante. Entonces, acá aparentemente, si la secuencia A es el más viejo, B y C, entonces este es un contacto discordante que representa un lapso de tiempo sin deposición o erosión pequeño. Entonces, esas discordancias se llaman paraconcordancia, ¿no? Y los elementos, no sé que con respecto a los contactos, entonces, todos los contactos generalmente, ¿cómo lo orientamos en el espacio? Por medio de los contactos concordantes, por ejemplo, nosotros tomamos los datos de rumbo, buzamiento, dirección de buzamiento de la estratificación cercano al contacto, y ese va a ser el valor del contacto. Y los contactos concordantes son paralelos. Entonces, son paralelos a la roca de abajo y de arriba. Entonces, acá tenemos un contacto y la orientación de esos contactos lo hacemos por medio de símbolos de rumbo y buzamiento. Entonces, el rumbo es el ángulo que forma el contacto con respecto al norte. Acá está el norte en esta posición. Entonces, ese es el ángulo que forma el rumbo. Y al buzamiento a veces se lo acompaña con valor. Entonces, y ese es el símbolo cuando las rocas se encuentran inclinadas. Cuando el contacto se encuentra horizontal, se utiliza este símbolo, dos cruces con ambas ramas de la misma longitud, y cuando está vertical, con una rama de mayor longitud que la otra. La rama de mayor longitud indica el rumbo, ¿no? Y cuando se encuentra buzando, tenemos solamente una rama de mayor longitud y una perpendicular a ella, que nos está indicando la dirección de buzamiento, hacia dónde está buzando ese cuerpo. Y después tenemos este otro, que está invertido, ¿no? Y que a continuación lo voy a explicar. Entonces, acá, por ejemplo, esta es una cosa importante, esto que está acá. Entonces, acá no vemos ninguna falla, por ejemplo, pero vemos que hay un contacto C, B, A, y acá aparece de nuevo B, A, B y C. Acá hay una inversión de la letra. Entonces acá tengo C, B, A, y a partir de acá tengo A, B, C. Cuando hay inversión de este afloramiento, quiere decir que esto es plegamiento.
pero si se repiten es fácil. Acá hay inversión. Es como cuando vemos las letras de los bomberos, cuando lo vemos por el espejo retrovisor. Y por ejemplo, para el contacto este que decíamos usamiento invertido, generalmente las rocas cuando están plegadas, eso, y hay pliegues acostados, pliegues invertidos que le llaman, si yo trazo una línea vertical desde la superficie hacia abajo, cuando atravieso primero el techo y después la base, ese estrato está normal. Entonces la simbología que se usa para esta situación, también para esta, es esta que está acá, usamiento normal. Pero si yo sigo con la línea esta hacia abajo, atravieso primero la base y después el techo. Entonces, cuando sucede esto, se dice que esta unidad estratigráfica es invertida y se utiliza esta simbología, que es un símbolo curvo, ¿no? Con segmentos cortos. Y este símbolo curvo implica que ese trato está invertido. Y el segmento este más cortito, que está en este caso hacia la derecha, está indicando hacia dónde está inclinado esa unidad. Por ejemplo, si yo tendría que hacer un símbolo acá, esta parte de abajo sería el símbolo largo acá, hace una curvita así y el corto para allá. Quiere decir que esto está abusando hacia el oeste. Ambas están abusando hacia el oeste. Si yo conozco, por ejemplo, que ese contacto mecanizado, cómo es la falla, si es una falla normal, si es una falla inversa o si es una falla de desplazamiento, si conozco que es una falla normal, al contacto ese mecanizado le puedo agregar una serie de segmentos cortos que indican hacia dónde se encuentra el labio hundido. En este caso, este sería el labio hundido y las tramas de la falla apuntan hacia el labio hundido, estos segmentos cortos. En el caso de una falla inversa, acá hay una cosa que me gustaría que la graben, pero realmente los cuerpos de roca, en una falla normal, la falla busa hacia donde se encuentran las rocas más jóvenes, ¿no? Y en una falla inversa, la falla busa hacia donde se inclinan las rocas más viejas, hacia el labio levantado, acá hacia el labio hundido, acá hacia el labio levantado. Y si se trata de una falla de desplazamiento de rumbo, podemos indicar con flechas y conocemos cómo se movieron un bloque con respecto al otro. Y bueno, y este es el contacto intrusivo discordante, que es los contactos intrusivos, entonces son irregulares si se trata de un cuerpo granítico, si es un lacolito es así como concordante, y si es un dique es un contacto discordante geométrico. Bueno, eso ya lo habíamos mostrado. Bueno, esto creo que lo había mostrado hace rato. Y me esperan. Este es un mapa geológico y ustedes, entonces, los contactos entre los diferentes colores, o lo que separan acá los colores distintos, esos son los contactos de los cuerpos de roca. Entonces, generalmente cuando uno hace un mapa geológico, lo primero que marca es el material detrítico que se encuentra en la superficie, o si quieren los suelos, todo eso, que suelen ser depósitos, los depósitos esos sedimentarios suelen ser de poco espesor y cubren los cuerpos de roca compactos, ¿no? Las rocas esas duras que nosotros conocemos. Entonces, y cuando uno empieza a hacer un mapa geológico, lo primero que marca, para iniciar el mapa, marca contacto por donde voy con el cursor, que estaría separando los afloramientos de cuerpos de roca duros de los cuerpos de roca, de los depósitos superficiales que son de edad cuaternaria. Entonces, en este caso, ese cuerpo que cubre las rocas duras está coloreado. Y después, las rocas que están con colores son los afloramientos, que quiere decir que ahí las rocas que se encuentran en la corteza terrestre están expuestas. Y entonces,
se separan. A veces hay algunos que a los mapas lo designan con distintos nombres. Pero acá, por ejemplo, estos cuerpos están cubiertos por suelo y figuran como si la roca estuviera aflorando. Esto es, creo que, si no me equivoco, no sé de dónde es. Si no me equivoco es de, a ver, es que no alcanzo a ver bien, pero bueno, creo que es el Valle del Lerma, si no me equivoco. Entonces, acá también tenemos en el Valle del Lerma, lo que les gusta ir a pescar, por ejemplo, acá creo que está el dique Cabra Corral. Entonces, todo esto son sedimentos nuevos que están cubriendo las rocas más antiguas. Entonces, habíamos dicho que los colores terciarios se representaban con colores amarillos, naranjas, los colores del Cretácico con colores celestitos, por ejemplo, y lo que más viejos, como el Jurásico, pero no sé por qué, bueno, acá están en verde. Y estos colores que son así medio rosados, todo eso son los colores de las unidades de roca más viejas. Acá hay estos son contactos tectónicos, por ejemplo, que por donde va el cursor, esas líneas que están así cruzadas y atravesando, a veces están contenidas en una misma roca. Entonces, estos son contactos discordantes, contactos tectónicos. Y contactos discordantes, por ejemplo, serían estos que están acá. Miren, acá me voy con el cursor. Entonces, la roca más vieja se encuentran cubiertas por las rocas más jóvenes. Y acá también tendríamos un contacto de esos discordantes, por ejemplo. Ahí, ¿no? Y bueno, sí. Esta a la derecha, el cursor esa, cuando el contacto uno no sabe, por ejemplo, acá hay una falla que va por depósitos, esto había dicho que eran depósitos sedimentarios que cubren de poco espesor y todo. Entonces, acá la persona que hizo este mapa estima que acá hay una falla, pero como no la ve, la hace en línea de trazo. Cuando uno hace líneas cortadas, por ejemplo, estos que están con puntos más pequeños, implican que acá él está estimando que va por esta posición. Y cuando uno trabaja en el campo, los contactos no son tan continuos como estos. Entonces uno va haciendo va separando cuerpos de roca que tienen la misma característica y después tiene que ir al gabinete a tratar de interpolar. Así como se interpolan en el logaritmo, acá tenemos que interpolar. Pero la interpolación acá es que lleva una parte de interpretación del conocimiento del geólogo y de la información que puedan aportar las cosas geofísicas y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y estos son cuerpos de roca que se van por abajo de la superficie. Entonces, y nosotros cuando usamos la tabla de colores podemos ver la edad de los cuerpos de roca. Por ejemplo, acá está la tabla de colores, ¿no? con la edad de los diferentes cuerpos que están ahí. Esto puede ser un cuadro, acá pone estratigráfico, y yo le pondría también crono estratigráfico, porque acá los colorcitos están indicando edad, diferentes edades. Y generalmente esto lo voy a explicar después, pero ahora solamente se lo menciono. Ustedes van a ver que acá hay cuerpos rectangulares de diferentes dimensiones. Entonces, cuando los cuerpos tienen diferentes dimensiones, se hace con el siguiente criterio. Por ejemplo, el 1 y el 2 quiere decir que el 2 se apoya siempre sobre el 1, el 3 se apoya siempre sobre el 2, el 4 se apoya siempre sobre el 3, ¿no?
Y ahora vamos al verdecito este 8. Entonces el 8 se apoya en algunas partes sobre el 4, hago una línea vertical desde el 8 hasta este lugar, sobre el 4, se apoya también en otras partes sobre el 3 y se apoya en otras partes sobre el 1. ¿Ven? Y el 14, este que es celestito, también está, entonces este se apoya sobre el 8, en algunas oportunidades se apoya también sobre el 4. Entonces, eso, esta columna también implica eso se llaman relaciones de adyacencia. Y las columnas cronoestratigráficas están ordenadas de tal manera que las rocas más antiguas se encuentran en la base, y a medida que uno va ascendiendo en esta columna cronoestratigráfica, vamos hacia las rocas más jóvenes. Cada vez encontramos rocas más jóvenes. Y también en esta columna estratigráfica ustedes ven unos cuerpos que acá esto generalmente es probable que sean cuerpos ígneos, que están dispuestos paralelos y todo eso. Entonces, y acá hay una breve descripción de cada uno de los cuerpos, eso que hemos representado. Y en un mapa geológico generalmente también se hacen secciones transversales para extrapolar datos de superficie en profundidad, y también usamos datos de subsuelo, de perforaciones, de datos de sísmica, de gravimetría y otras cosas que puedan ayudar. Y estos son los símbolos que generalmente se encuentran en la leyenda y que se utilizan en el mapa, entonces para indicar la orientación de los cuerpos sedimentarios, también para indicar cuando hay pliegues anticlinales, sinclinales. Entonces, si hay lineaciones, si hay, por ejemplo, foliaciones, también que son planos, y en esta parte tenemos lo que son para falla, normal, para falla inversa, para falla de alto ángulo. El U, esto implica upper del inglés y esto el down. Esto quiere decir que cuando la falla es vertical, este es el lado levantado y este es el labio hundido, ¿no? Y a veces cuando no sabemos qué tipo de falla es, solamente la marcamos con una línea gruesa. Y los contactos discordantes, algunos lo marcan también con línea ondulada en el mapa. Y la señorita que me preguntó que estaban unas líneas que estaban en trazo, una más larga, otras más cortas, eso implica que el que hizo el mapa no está seguro en dónde está el contacto, entonces lo pone como algo dudoso, por eso dice inferido. Y acá el contacto concordante lo pone como una línea continua. Y en este caso, por ejemplo, el contacto geológico, en parte observa bien el contacto y en otra está el contacto discontinuo, porque no está seguro, porque los contactos dependen de la habilidad de cada persona para seguir en el campo. Y a veces no cubre, y entonces hay que ver por dónde va y cosas, hay que ir trabajando, pero no se puede caminar por todos los contactos. Entonces hay mucho de interpretación usando estas cosas, por ejemplo, en una imagen satelital. Por ejemplo, si yo tengo este contacto que está rosadito, yo empiezo a marcarlo acá, voy así. Primero marco, como habíamos dicho, la parte cuaternaria o el depósito que cubre. Entonces yo vengo así, marco primero esta parte que es el depósito detrítico que cubre todo, una vuelta, y a eso lo voy a dejar en blanco, a ese contacto. Voy a venir así, así, voy a venir por acá. Bueno, ustedes ya van a ir. Yo estoy haciendo esto de manera gruesa nada más, ¿no? Entonces lo hago acá y hago como una polilínea. Entonces a esto lo encierro. Y después, por ejemplo, acá también hay un depósito de eso que está cubriendo, detrito que cubre todas las cosas. Entonces esto sería el próximo que haría yo en esta cosa. Acá no alcanzo a ver bien, lamentablemente estoy medio. Y después trabajaría con por ejemplo, haría este contacto, por ejemplo, que es rosadito, ustedes lo ven bien. Entonces, ese contacto rosadito, podríamos venir por acá, así, y acá dar vuelta, y venir por acá, ¿sí? Fíjense, siempre hay que respetar la regla del B, subir, bajar, subir, porque si uno hace recto, implica que ese contacto está vertical. Entonces acá viene así, así,
¿no? Y este contacto, quizás podríamos venir un poquito por acá y después vienen por acá y lo cierran acá con este. Van por acá, cerramos este. Y después hacemos para este otro cuerpo de roca. ¿Así? Por acá, así. También lo podríamos haber hecho continuo. Entonces venir por acá, nos venimos por acá y seguimos por acá. Entonces todo esto se hace en una línea continua. Y bueno, de esa manera tenemos que trabajar. Por ejemplo, en este, ¿ven? Entonces, nosotros tenemos que ir separando, por ejemplo, si este es un cuerpo de roca, este ya no lo marcamos acá porque lo marcamos en otra figura, pero acá tengo este otro cuerpo de roca que hago rápido así, entonces vengo por acá así, y es este cuerpo que es de color rosado. Y después podría marcar este que es de color clarito, entonces me vengo por acá así, voy siguiendo por esta parte así, vuelvo a subir, entonces eso me está indicando que esto está inclinado, eso me va haciendo la regla de la B que dimos el otro día, y entonces lo puedo marcar de esta manera. Acá marqué dos cuerpos de roca, pero acá este mismo que está acá se encuentra en esta posición, lo podría marcar acá también. Bueno, estas son las cosas que tienen que hacer ustedes en el TP, ¿no? En base al color, bueno, que creo que no está difícil. Toman una franja y ahí van a estudiar todo el mapa. Acá, bueno, este otro mapa. Por ejemplo, esto que vimos la otra vuelta en el horno cal. Entonces, acá casi no hay depósito detrítico, eso que cubren los materiales. Entonces acá tenemos un cuerpo, por ejemplo, podríamos empezar por este lado, por ejemplo, ¿no? Acá hay un contacto que separa estas rocas que son grises, que da así, que están a la vuelta, ¿ven? Estas rocas están acá a la vuelta por acá. Entonces yo puedo empezar dibujando en esta parte, vengo así, así, ¿no? Me voy por acá, así, y voy separando un cuerpo de roca. Acá no sé bien cómo es, ¿no? Pero entonces un cuerpo de roca que es gris. Esas rocas eh, son las rocas más antiguas que hay en el noroeste argentino, que corresponden al precámbrico. Pero fíjense acá el rasgo bien característico. Ven que acá hay como una línea recta, así, y estas rocas que están acá llegan hasta esa posición y se truncan. Entonces, los contactos tectónicos, generalmente la roca, una de las características para identificar a una falla es que los contactos se cortan en la falla, se truncan, no lo pasan. Y entonces estas rocas que están acá rosaditas llegan hasta ahí y después no continúan para acá. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no pasan? Porque acá las veo que daban dando vueltas, pero ahí se cortaron todas. Entonces, acá hay este sería un contacto que en esta parte está bien marcado, es un contacto tectónico. Y acá aparentemente sigue por esta parte, pero acá yo lo trazaría más dudoso, como lo haría de atraso, porque no estoy seguro. Pero esos lugares en los que yo tengo dudas, esos son los lugares que yo tendría que ir después a ver al campo, a ver si ahí se encuentra eso que yo tengo duda. Y después, por ejemplo, podría hacer este contacto de esta roca clarita, blanquecina, que voy así, voy siguiendo por todos lados, ¿no? Y entonces, y acá esa roca blanquecina también llega hasta esta parte y ya no sé por dónde se va. Entonces como que se me corta acá también. Quizás haya acá algo que también que esté truncando, pero y para este lado la sigo a la roca, la puedo seguir por esta parte así, siguiendo así como en zigzag, ¿no? Después, esta sería la base, la que estoy dibujando, y el techo para esta capa más rosadita. Y después acá tengo el techo de la capa grisácea, la voy dibujando así, de esa manera, y llego por acá, doy vuelta, y así. En alguna parte voy a tener dudas para trazarla, ¿no? Y acá también se me desaparece. Después puedo hacer este contacto, por ejemplo, que separa esta roca de colores rosaditos claros de esta un poco más oscura. Entonces esto está bien claro. Entonces esto es un cuerpo de roca que también lo podría trazar un poquito más arriba, pero vamos por acá. Entonces, vengo por acá así y lo termino y este cuerpo viene acá, ¿ven? Y aparentemente se corta contra este otro. No, sí, y voy dando vueltas así.
y hasta esta posición. Y después, acá, por ejemplo, todas estas cosas que están en esta parte interior, ahí también se truncan, porque no las alcanzo a ver que todas estas rocas pasen de este lado. Entonces acá debe haber también un contacto tectónico, porque estas cosas no pasan para este lado, no se las ve acá. Entonces, y bueno, de esa manera tendría que ir trabajando, por ejemplo, para hacer los mapas, ¿ven? Separando los distintos cuerpos de roca de ese modo, ¿no? Bueno, esta es una cosa bien linda que estaba viendo desde ayer y todo eso. Y entonces, acá, si uno ve la regla de las B, todas las rocas estas están buceando para este lado. Y si uno ve la regla de las B acá, estas rocas están buceando para acá. Y este es como un gran sinclinal. Pero estas rocas vienen así, van acá dando vuelta, y después siguen acá, así, y hacen de nuevo. Y esto es cuando uno ve el usamiento de estas cosas, esto inclina para acá. Y entonces parece que este es un anticlinal que se hunde y termina contra este gran sinclinal. Y estos son pequeños sinclinales que vienen así, por ejemplo, y lo hago porque estoy mirando la regla de la B. Bueno, ahora dejo de compartir y les muestro con lo que estuve trabajando hoy, y espero que se pueda ver lo que estuve haciendo hoy. Entonces, en esta zona, ven, hay rocas que las vemos de distintos colores, ¿no? Y entonces, pero ahora les explico así rápido yo. Por ejemplo, esto que está en esta posición, por ejemplo, así, por acá, así, por donde va la manito, esa es una discordancia, ¿no? Y que separa los materiales más antiguos de acá del noroeste argentino de lo cretácico. Y acá tenemos rocas cretácicas que están buceando para este lado, por ejemplo. Entonces, y acá ustedes van a ver una línea que viene así por donde va la manito, así, que es una línea. Entonces, este material, esto es una falla, un cabalgamiento, una falla inversa que está montando todo esto sobre esta parte. Y entonces, ustedes ven que los materiales se van repitiendo, el amarillito acá, o el gris acá, acá, acá. Después aparece un material rojizo acá. Y después estos materiales que son más jóvenes que están usando para este lado. Entonces lo primero que hicimos es, acá en el trabajo separar todo lo que son los materiales, los depósitos superficiales que son cuaternarios, que va por acá, por la manito, que estaban. Entonces eso están sin colorear. Y después, lamentablemente, no puedo aumentarle mucho, ¿no? Y acá también tengo un material así que está un material que está tapando todas las cosas. Entonces, esto se lo fue cerrando. Y acá tengo también un material detrítico que está tapando las cosas. Entonces, se hizo eso que en la figura que nosotros vamos trabajando están en blanco. Los contactos, esos concordantes, están en amarillo. Los contactos discordantes están en verde, y los contactos tectónicos, que sería que están en rojo. Ahora vamos a ver si ¿Usted quiere aumentarle el zoom ahí al costado, a la derecha? ¿Vieron dónde está la personita? ¿Dónde está qué? La personita esa, bueno, más abajo, donde está, ahí puede aumentar y... Estoy corriendo. Ah, no lo aumento. Aprieta, ahí. Ahí está, ahí hace zoom. Bueno, no quiere. Ahí. Entonces, acá estos son los materiales cuaternarios, por ejemplo, y acá uno puede ir separando los distintos cuerpos de roca, así. En algunas partes van a tener dudas. Cuando uno tiene dudas, ir al campo a ver qué pasa ahí. Acá tienen otro cuerpo de roca, ¿ven? Y así, sí.
Bueno, todos esos cuerpos de roca están marcados acá. Y acá hay otro pedazo de parece cuaternario que cubre que es un cuaternario terrazado. Y entonces, acá se pueden separar. Estos están como, cuando uno ve estos materiales grisáceos, están como bien estratificados. Entonces, estos están en esta posición. Bueno, acá hay uno que son verdecitos. Y entonces uno va separando así los cuerpos de roca. Y por acá va la discordancia. Fíjense que en este material nosotros casi no alcanzamos a ver planos que nos digan que están buscando para este lado. Acá se alcanza a ver algunos. Y ahora vamos hoy a ver Ok, que se vayan apareciendo. ¿En dónde me pongo para ahí hacer la... donde dice ese tilde, apreté ahí. Y, por ejemplo, acá están los contactos, ¿ven? Que van separando los distintos cuerpos de roca. Las líneas blancas implican que esos son depósitos superficiales que van cubriendo la roca que se encuentran más dura. Entonces, tenemos una- las líneas blancas a veces son como, como circulares, van, y, y en otras, bueno, acá también tenemos líneas blancas, ¿ven? O sea que esto está lleno de depósitos que está cubriendo la roca más antigua. Acá, ¿ven? Así, y hacen así, de esta manera. Entonces, los amarillos son contactos entre distintos cuerpos de roca. Lo, lo que están en color verde y con cosas están indicando las estructuras, son símbolos estructurales. Esto es un anticlinal. Entonces, este que está acá en amarillito, que nos olvidamos de es en contacto discordante para mí. Y entonces, en azul están representando los lugares, el ancho del cauce del río, por donde va la parte, por donde va la parte más gruesa. Y, y este que, que dibujamos, que dibujé acá, por ejemplo, no, este es aparentemente un sinclinal. No, el contacto discordante es este, miren. Este que está acá en ese color, porque lo otro no se notaba. Entonces por eso no lo marqué. Pero acá hay dos contactos discordantes. Este sería un contacto discordante y por acá hay un contacto también discordante que no lo marqué. ¿Ven? Ese contacto que está acá por donde va la manito. Y los verdes están indicando que esto está plegado y las líneas en rojo, yo le marqué al principio y nos están indicando por dónde hay contacto tectónico o fractura. Y, y bueno, ahí se alcanza a ver, eso sería un bosquejo de un mapa geológico que después nosotros teníamos que ir al campo y a describir las características de las rocas, de cada una de las rocas y bueno, todas esas cosas. ¿Alguna pregunta? Silencio total. Quedó muy bueno, profe. Este, y, Más y fácil eso, trabajar así. y eso habíamos hecho. Y ahora la señorita que quiere que le explique, rara así, como dice yo ahí en la imagen que recién mostré, podés agarrar un pedacito así, ¿no? Un pedacito, no sé, un pedacito. Bueno, eh, la- por los contactos, por ejemplo, vos podés ir mirando acá, por ejemplo, ¿no? Así, ¿lo ves? Entonces, los contactos concordantes generalmente este, son estos que están acá. Bueno, te podés ayudar con la columna que está también este, ahí. Tenés fallas, por ejemplo, este tipo de fallas, y ver si las fallas tienen algún símbolo que indiquen un contacto, solamente un contacto tectónico, no indica hacia dónde inclina, bueno, todo eso. Acá, por ejemplo, tenés un sinclinal, bueno, pero estoy desordenado. Primero, los contactos, entonces, acá vos podés mencionar que en tal parte se ven un contacto, ¿no? Y las coordenadas geográficas se encuentran en esta
posiciones un mapa a escala 1/250.000 y las coordenadas geográficas a encontrar en alguna parte acá, las puedes encontrar en los extremos. ¿No te acordás cuando hicimos para ubicar puntos, todo eso? En alguna parte de acá podés encontrar las coordenadas y yo no las alcanzo a ver, lamentablemente. Y entonces, y el mapa, los mapas topográficos, por ejemplo, cuando hablan de toponimia, son los nombres de los lugares, los nombres de los ríos, todo eso. Entonces vos podés mencionar, suponete, esto que está acá, ¿no? Este puntito. Y entonces acá tenés un río, creo que tenés el río Huachipa, si no me equivoco. Entonces, vos podés decir que este contacto o el sinclinal se encuentra hacia el este del río Huachipa. Entonces, la toponimia te ayuda a posicionar los puntos. Y, y después tenés los diferentes cuerpos de roca. Por ejemplo, acá en este sinclinal, estos cuerpos amarillitos son terciarios. Y todo esto que están acá son contactos concordantes. Entonces vos podés ir describiendo. Tenés que agarrar como una línea, se llama transecta, un pedacito y describir ahí en esa parte. No, un pedacito. Y entonces, y allí, no, en ese pedacito que vos estás trabajando, tomate, suponete una franjita de 3 centímetros y vas describiendo todo ese tipo de cosas. Y acá, ¿ves? Tenés a qué corresponde cada cuerpo de roca. Por ejemplo, el colorcito, el 20, vos tenés que buscar el 20 en tu mapa y ahí dice a qué corresponde. Dice acá depósitos aterrazados. Estos serían los depósitos cuaternarios más antiguos. Y los fluviales indiferenciados, eso, aunque acá parece que estuviera pintado de un color, pero creo que están en color blanco. Quizás esto ni lo ves. Entonces, cuando encontrés un color en el mapa, te venís acá y ves a qué corresponde. Entonces, y por ejemplo, acá hay una cosa curiosa. Yo en este mapa, por ejemplo, parece que todo fuera concordante. Y por ejemplo, y no todas las rocas están aflorando en todo el mapa, pero el 1, por ejemplo, que formación acá Medina, ¿no? Pero a lo mejor a vos te aflora el 4, que es que es la formación puncoviscana. Y la formación puncoviscana generalmente por arriba hay una discordancia. Pero la formación 5, la 6 y la 7, en tu mapa no la tendrías. Entonces, sobre la formación sobre la 4, se está apoyando el 8, que es el subgrupo Pirua, por ejemplo acá, o se podría estar apoyando el 14, que es el subgrupo Balbuena, acá, sobre el 4. ¿Ven? Entonces me hace que toda esta parte que tenés acá, en la franjita tuya no aparecería, porque esta parte, ¿no?, se entra en el mapa acá, en la parte oeste. Entonces, acá sobre el 4 siempre estaría apoyándose rocas del Cretácico, ¿no? Y que son estas rocas verdosas, por ejemplo, cuando vengo acá al mapa, son estas que están acá, mira. Puede ser la 8, que la 8 corresponde a la formación acesera, pero podría ser la 11, que corresponde a la formación curtiembre, la 10. Entonces hay que ver el colorcito. ¿Sabes que cuando uno hace un mapa, acá hay una cosa que yo no dije, pero en los mapas a veces, de acuerdo a la escala, a 1/250.000, un centímetro tendrías que ver a cuántos metros corresponden, ¿no? Y corresponderían a 2.500 metros, si no me equivoco, unos 150.000. Tendría que escribir para ver si es cierto lo que estoy diciendo, pero no tengo una lapicera. Entonces, a veces las formaciones cuando tienen poco espesor se van agrupando. Entonces, pues vos me podés decir, ¿por qué no está la 9, la 10 y la 11 si están en el lugar? Porque tienen poco espesor
y no se las puede representar. Entonces se agrupan estas tres en una sola, en el 8, y ahí están todas juntas. Pero no sabemos bien si hay que leer los mapas geológicos están acompañados de una memoria, y en esa memoria dicen que no. Pero el 14, por ejemplo, parece que tiene un... pero no sé si estará en todos lados. A ver, lo busquemos al 14 acá en el mapa. El 14. Si no sé si bueno, no lo alcanzo a ver al 14, ¿eh? Bueno, pero tenés que tener cuidadito porque el 14 tampoco es ¿no? O sea, bueno, si el 14 está ubicado generalmente en esta partecita, tendría que estar ubicado. Este que está acá puede ser el 14, ¿ven? Ahí donde, mostrando esto, ¿ves? Ahí puede estar, dice, es un basalto, que le llaman basalto las conchas. Y las conchas se llama la quebrada que va a Cafayate, y estas ya son otra cosa. Entonces esto es más bien el subgrupo Balbuena, para mí. Y no sé, claro, ese tal vez sea el formación en la costumbre del cero y su grupo Balbuena. El subgrupo Balbuena está como el 15. Entonces, el mapa del subgrupo Balbuena tendría que estar en esta posición, calculo yo. Ahí. Está acá, no sé, tendríamos que ver el numerito, parece que fuera 16. Y está 14, 15. Bueno, vos tenés que ir yendo así. Y entonces, describiendo cuerpos de roca flora, hacer tu columna estratigráfica. A lo que voy es por qué pido una columna estratigráfica, porque las rocas están aflorando en todas partes. Si tomas un pedacito así desde acá hasta acá, suponete, hay algunas rocas que están aflorando y que no están o sea, las rocas no afloran en todas partes. Eso es, tomen un pedazo así, supongamos, si quieren desde esta parte así hasta acá, qué sé yo, o más abajo, en esta posición, a ver, que acá también se hace un mapa más así. Entonces, o bien en esta parte, pero acá hay poca roca, ¿ven? Podrían ser una parte así, qué sé yo. ¿Está o no? Acá, por ejemplo. Claro, así una columna como esta. Entonces, solamente hace esto. Por ejemplo, si yo tomo una línea en esta partecita así, yo tengo sobre esta que es la unidad más antigua, se apoya esta verde, ¿eh? Esto que está acá. Y ese verde, tengo que fijar qué número corresponde, que yo no alcanzo a ver acá, no sé si es 8, qué numerito es. Entonces esa se apoya sobre la, la más vieja. Entonces, el 8 estaría apoyado, ¿no? Sobre 4. Y después, sobre ese 4 se apoya esto que está acá, de este colorcito, ¿es? Entonces, esa debe ser la 16, creo. Y así podés hacer tu columna pequeñita. ¿Me entendés? Que no es completa, que no es como la otra, la tuya sería una columna local. Esta columna que está acá es una columna de todo el mapa, pero localmente en un pedacito yo puedo tener otra columna, o sea que más pequeñita. Si yo me sitúo, suponete, esta posición, tengo esto, después tengo acá que parece el verde y después sigue y tenemos estos colores nada más. Pero no quiero que se compliquen. Si uno va a esta zona, acá hay otras unidades que son distintas, que es el mapa que le mostré yo, ese pedacito que hice en el Google. Entonces, hay distintas las cosas. No sé si tienen alguna duda, pero lo que quiero es que entiendan que esos cuerpos de roca que geológicamente se llaman
formaciones, bueno, pero yo no quiero meterme en eso. Entonces, nosotros agarramos los cuerpos de roca por colorcito y sabemos, después vemos, un cuerpo de roca es una formación, es un cuerpo de roca que tiene ciertas características, ¿no? Que la identifican, ya sea por la litología, porque sea calcáreo, porque sea una arenisca que tiene un color distintivo y todo eso. Y los contactos, por ejemplo, concordantes que se me pasó por alto, a veces los contactos pueden ser netos. Cuando yo tengo un cuerpo, supongamos amarillo, y después viene un cuerpo rojo. Y eso es un cuerpo neto, pero también puede ser transicional. Los cuerpos netos, los contactos netos sí se los puede marcar bien y seguir en el campo. Pero a veces los contactos, cuando no son netos, se llaman transicionales y van pasando gradualmente hasta que se define el otro cuerpo de roca. Por ejemplo, creo que acá, si no me equivoco, no, te dejo de cumplir un segundito. Y acá, por ejemplo, que había puesto en el Google, acá había puesto un cuerpo. Entonces, hay contactos que son netos, por ejemplo, uno cuando ve esto, hay contacto. El contacto por ejemplo, entre el gris, donde va la cruz, esto, y contacto entonces eso puede ser voy a ver si con este cursor, bueno, no sé, esto es un contacto neto, esto, entre esto y esto, pero este es un contacto tectónico. Después entre el gris a veces y el rosa es como un contacto neto, pero que uno lo puede seguir y dar vuelta, pero este también parece un contacto neto, o sea, que dos cuerpos de roca de distinto color, de distintas características litológicas, todo, pero en parte por ahí tengo dudas, entonces esas son cosas que después hay que ir viendo. Y después tengo acá un contacto grisáceo, está acá, y entonces, pero este no está muy claro, entonces este más bien parece un contacto transicional entre este cuerpo de roca, que es el rojizo donde está la cruz, y este que está acá. Entonces, esos contactos transicionales son a veces difíciles de marcar, y eso no tiene precisión, porque uno no sabe en qué momento de esa transición pasó a tener el otro tipo de roca. Y acá lo último, ¿no? Antes que yo me desconecte, siempre hacia dónde inclinan la roca. ¿Para dónde inclinan estas rocas según la regla de la B? Acá donde tengo el cursor. ¿Inclinan hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, está bien, correcto. Entonces, cuando uno ve hacia dónde inclina la roca, yo empiezo a trabajar en esta parte, por ejemplo, y esta es una roca más antigua. Y a medida que yo me voy caminando en la dirección hacia donde inclinan, tengo las rocas más jóvenes. ¿Entienden eso? O sea, me siento acá en esta posición y voy caminando en el sentido hacia donde inclinan las rocas. Entonces, a medida que yo voy caminando en este sentido hacia donde inclinan las rocas, tengo las rocas más jóvenes. Entonces, estas son las rocas más jóvenes. Y de esa manera se trabaja acá cuando uno hace un mapa, bueno, todo eso. Bueno, no sé si tienen alguna duda más y si no ya dejaríamos, pero le diría que lean guía, creo que está bueno. Yo tengo una duda sobre el punto 1 que dice que describamos la información sobre las curvas de nivel. Y por eso, en las curvas de nivel podés tener, cuando tenés un mapa geológico, ¿no? Las curvas de nivel tienen equidistancia, vos podés decir que la curva de nivel está, si puedes ver, porque no sé si se puede ver en ese mapa de equidistancia y todo, entonces acá vos tenés, por ahí vas a encontrar las curvas de nivel con alguna equidistancia, es decir, que están cada 500 metros, no sé. Entonces, esa es la información altimétrica que tiene el mapa. El mapa geológico está hecho en base a
un mapa topográfico con curvas de nivel y con ese tipo de cosas. Si las podés ver, y bueno, si no se puede ver, no se pone. Porque en alguna parte a lo mejor podés ver alguna cota, algo de la curva de nivel. Ah, Y bien. el mapa está hecho a escala 1 a 250.000. Este es el mapa geológico de a escala 1 250.000, se llama hoja geológica METAM. Pero no las puedo compartir, o sea que la computadora a mí no me permite dibujar, mostrarle con más precisión, no puedo mostrar. Esto tiene mucho peso y no puedo mostrar. Yo tengo la hoja geológica METAM. Claro, claro. Entonces, pero las hojas, si vos pones, los chicos, quizás Zoe y también Tomás, tienen las curvas, le pueden pedir que le pase el mapa geológico METAM, pero cuando ustedes lo bajen es una cosa re pesada en la computadora. Es pesada, yo la tengo problemas. Si me las piden, yo se las paso. Bueno, le podés compartir entonces para que ellos vean ahí, se va a ver con más precisión, pero es difícil. Sí, sí, son bastante pesadas. Bueno, si no hay más duda, y ahí en esa hoja que les pasa, que les puede compartir Zoe, ahí van a ver la toponimia, todo. La toponimia se refiere, son nombres propios de algún puesto, de algún paraje, de algún río, de algún cerro. Entonces, cuando uno describe la geología, usa esa toponimia para referirse a la fajita donde uno describe las cosas, todo. Y todas estas hojas tienen además tienen una memoria, y en esa memoria está resumida en forma breve la geología del lugar, que tal vez también esta memoria la tengas hoy, pero no sé. Sí, 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 sí. No, no tengo drama en pasarle a Yo en la leer universidad tengo a la memoria, tengo todo, pero claro, se vayan familiarizando también. sí. Y si no hay más preguntas, bueno, concluimos.